6.5. Son las 9:39. Bueno, hacíamos referencia a un artículo que publicó el expresidente Fernández en el Observatorio Global, dedicado a la Convención de Venecia, ¿no? Entonces, es sobre el tema de la Convención o la Comisión de Venecia, sobre el tema de los límites al presidencialismo. No solo los límites que tienen que ver con las veces continuas en las que un presidente llega al poder, sino con las veces en las que un presidente puede serlo también. Entonces, pues, este tema, a propósito de lo que pudiera ocurrir en la República Dominicana, donde se está debatiendo la posibilidad de una reforma constitucional. Entonces, esto es, digamos, parte del escenario, del debate de este tema. Entonces, vamos a dejar que Nanfis Rodríguez nos introduzca a nuestro invitado, a nuestro visitante, ¿no? También. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muy buenos días, queridos amigos. Siempre agradezco la actitud solícita que tienen ustedes con nuestras ideas. Como bien tú has dicho, Julio, ando acompañado del doctor Ángel Sánchez Navarro, quien es director del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid y miembro de la red de intelectuales del derecho que componen la Comisión de Venecia. La Comisión de Venecia es un prestigioso grupo de estudiosos del derecho constitucional que se encargó a la caída del muro de Berlín de construir los estados democráticos de la Europa del Este y que ha tenido un peso muy significativo en todo el tema de asesoramiento, sobre todo temas de reformas constitucionales y temas electorales en Europa, América Latina, ya incluso hasta en África. Es decir, estamos hablando del grupo de pensadores, el centro de pensamiento más importante del derecho constitucional del mundo. Lo trae el Foro Constitucional, que es un espacio que se auspicia bajo la sombrilla de la Fundación Prensa y Derecho, justamente en ocasión de este debate sobre la reforma constitucional. Pero yo quisiera, antes de presentar a nuestro invitado para la conferencia de esta noche, manifestar en nombre de la Fundación Prensa y Derecho y del propio Foro Constitucional mi seria preocupación respecto de los acontecimientos que se generaron el día de ayer en el Congreso Nacional. Este es un tema que se ve desde distintas aristas. Yo particularmente pienso que es un tema que va más allá de ese maniqueísmo, Leonel, Danilo. Y sobre todo el día de ayer se da ese punto de inflexión en que los temas trascienden a los intereses de las facciones o los grupos partidarios. Porque lo que pasó en el día de ayer es que un grupo de ciudadanos, artistas, gente prestigiosa, decente, que hoy vi a Johnny Ventura, que estaba tratando de coordinar las actividades artísticas, legisladores, fueron impedidos violentamente por el poder público de hacer una manifestación en contra de un acto del Congreso Nacional. Nanfis, ¿tú viste todos los videos? No. Porque narras una parte, ¿no viste cuando los manifestantes agredían a los que representaban a la autoridad? Es que la función de la autoridad, María Elena, es justamente la de poner control. No la de abusar. Aunque te golpeen, no la te de quiten la abusar macana y todo eso. Yo, mira qué es lo que pasa. Yo pienso que es importante irse al fondo de este asunto. ¿Qué fue lo que aconteció el día de ayer? A su orden. Hay dos derechos fundamentales afectados en esencia. El derecho de libertad de expresión y el derecho de reunión y manifestación. Sí. Lo que aconteció el día previo, el emplazamiento de
cuerpos militares alrededor del Congreso, maquinarias, equipos militares, vehículos, camiones, se vieron el día anterior, el domingo en la noche ya se habían emplazado, un sitio al Congreso. Anticipaba que la autoridad no estaba en disposición de dejar que esas dos manifestaciones que están garantizadas por la Constitución de la República, libertad de expresión y libertad de reunión, se realizaran. Y yo menciono estas dos manifestaciones, dos derechos fundamentales. Supuestamente prohibida por la Junta Central Electoral, porque aunque hablas del maniqueísmo, todo el que está aquí sabe que esa gente no se moviliza si un sector político no la moviliza. Es decir, tú puedes decir que ahí estaba Johnny, bueno, Johnny apoya a Leonel, que habían estudiantes, todo el que estaba ahí está movilizado por un sector que está haciendo una campaña contra la reforma constitucional. La Junta prohibió las manifestaciones a favor y en contra de la porque son actos pero políticos. Pero promoviendo candidaturas, Julio, ellos no están promoviendo candidaturas, ellos están ejerciendo un derecho ciudadano, que apoyen al demonio, al infierno, a Dios. Supuestamente contra eso hay una resolución de la Junta Central Electoral. No contra eso, es decir, lo que la resolución de la Junta regula es las actividades proselitistas en el periodo de pre-campaña electoral. Es decir, las manifestaciones ciudadanas sobre un proceso de reforma constitucional matizado por la violencia política y económica que ha caracterizado la Junta no tiene competencia para ello, por una razón, que era donde iba. Esos dos derechos, derecho de libertad de expresión y de reunión, lo que se llama el contenido esencial de esos dos derechos. El de uno es la no censura previa. Claro. Es decir, la autoridad no puede imponer medidas preventivas para evitar que la gente se exprese. Es un derecho que se regula, se regla por un sistema de responsabilidades ulteriores. Y el otro, el derecho de reunión, está relacionado en la Constitución Dominicana, su núcleo esencial, duro, es derecho de reunión sin permiso de la autoridad. Lo dice textualmente la Constitución. Es decir, los ciudadanos... esos dos derechos se puede permitir caos, desorden, agresión. Yo no sé si se puede, ¿a qué se le llama caos, desorden o agresión? Porque ese es un tema también desde el punto de vista constitucional controversial. Por ejemplo, se ha dicho que las vías públicas que publican caos del tránsito, etcétera, y ya nosotros tenemos un invitado del derecho constitucional español, ya en el Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, ha habido este debate. ¿Son las vías públicas solamente vías de tránsito o también son vías de expresión de los ciudadanos? Porque estamos hablando de derechos fundamentales, no estamos hablando de derechos políticos, de derechos de grupos políticos, de facciones políticas. También lo son, lo pueden ser, como dice Julio Martínez. Pero lo esencial es que hoy es por el tema político, pero mañana será por el tema religioso. Es decir, la espada de Damocles, la amenaza que representan este tipo de actitudes de parte del poder político respecto al ejercicio de los derechos de los ciudadanos debe llamar la atención y preocupar, generar un clima de preocupación respecto de este tipo de actitudes. Entonces vámonos con la comisión de Venecia, vamos a conversar con don Ángel Sánchez, dándole la bienvenida a la República Dominicana. Muy buenos días, muchas gracias. Es un auténtico placer estar aquí con ustedes y les agradezco muchísimo la invitación. Somos un país de constitucionalistas. Aquí vemos 10 millones de constitucionalistas. Mire, yo digo con frecuencia que todos tenemos en nuestro interior un entrenador deportivo y un constitucionalista. ¿Tú sabes lo interesante de este proceso, Julio, que ha pasado con esta reforma constitucional? Que como nunca en la sociedad dominicana se había empoderado tanto el tema constitucional. Y el ciudadano de a pie había tenido tanta conciencia sobre el valor de la Constitución. Al fin y al cabo, la Constitución no es un documento de especialistas, es un documento de ciudadanos. Es decir, que ya esta labor que ustedes, los medios de comunicación, nosotros, la sociedad civil, los partidos políticos han hecho, es una labor importante de socialización a nivel de pueblo de la Constitución de la República. Pero bueno, nuestro invitado es el doctor Sánchez Navarro. Y quizás para que comience de inmediato con su tesis de los límites que deben ponerse para la modificación de la Constitución. Pues mire, vamos a ver, son varias cosas. Primero, es evidente que agradezco la invitación
y que me encuentro en un contexto de una discusión cívica entre ciudadanos dominicanos que naturalmente yo tengo que respetar, pero en la que por supuesto no voy a interferir. Es decir, el planteamiento por el que se me ha invitado es para exponer un poco lo que se llaman los estándares, un poco la tarea de esta comisión a la que se refería, y que, como ha dicho el doctor Rodríguez, originariamente surge como un mecanismo que el Consejo de Europa, no la Unión Europea, sino el Consejo de Europa, que es una institución más amplia que la Unión Europea, al servicio de derechos fundamentales, democracia y Estado de Derecho, pone a disposición de países que en un momento determinado, generalmente sin tradición democrática, estamos hablando del antiguo bloque, de la antigua Unión Soviética, la antigua Yugoslavia, es decir, países que no tenían una tradición democrática, históricamente no la conocían, y entonces tienen interés en adecuar, en organizar sus sociedades siguiendo las pautas de los países considerados tradicionalmente como libres. Entonces, lo que hace es el Consejo de Europa es crear esta comisión, es decir, reclutar a un grupo, a expertos independientes, en principio expertos 2 por cada país miembro, y luego esa membresía se va ampliando mucho, 2 expertos por cada país miembro que cambian periódicamente, cada 4 años, de tal manera que ante pues si Albania quería modificar el régimen de la libertad de expresión, pues podía enviar a la comisión, digamos, el proyecto o el texto que quería convertir en ley, para que esos expertos internacionales de esos países europeos que formaban el Consejo pues pudieran evaluarlo y decir, pues nos parece que esto se ajusta bien, que hay estas deficiencias, que estos aspectos han resultado problemáticos en otros países, cuidado con estos límites, etcétera. Entonces, digamos que esa es una experiencia, es una comisión que trata de poner la experiencia de muchas décadas de países democráticos al servicio de países que están en ese proceso de construcción. Como decía, el éxito de este trabajo se puede medir en un dato muy sencillo, yo creo que es de por sí muy evidente. Inicialmente la Comisión de Venecia la constituyen 18 países y hoy hay 61 países miembros. No solo los 47 miembros del Consejo de Europa, donde se han integrado ya no solo las tradicionales democracias europeas, sino todos los nuevos países que han accedido a la democracia, sino, como comentaba el doctor Rodríguez, pues ahora mismo hay 6 países americanos miembros, 2 más observadores, son miembros México, Perú, Chile, Costa Rica, observadores Argentina y Uruguay, Estados Unidos es miembro, Canadá se ha integrado hace un par de semanas, en el norte de África, en África, pues en fin, Marruecos, Túnez, Argelia, Corea del Sur y Japón en Asia, es decir, ha ido atrayendo a otros países que han considerado promover la filosofía occidental de tal manera, sí, establecer un poco lo que llaman los estándares de algo que se suele denominar con un término que a mí me parece muy significativo, el patrimonio constitucional de la libertad, digamos. Al fin y al cabo, la Constitución, al margen de la Constitución es siempre una técnica de libertad. La Constitución, si no es técnica de libertad, no es nada. La Constitución lo que hace es establecer el pacto entre los ciudadanos de una determinada comunidad para fijar cuáles son los derechos que no se les puede, que hay que respetar, y cuáles son los límites del poder que tiene que respetar esos derechos y que tiene que organizarse en los términos en que la Constitución les fija. Dice, el concepto tradicional de Constitución ya en la Declaración de la Revolución Francesa es una sociedad que no tiene división de poderes, por una parte, y garantía de derechos, no tiene Constitución. Por tanto, la Constitución es un documento, es un texto, pero es un texto que tiene que incluir separación de poderes, limitación de poderes y garantía de derechos ciudadanos. Ya pensando en los argumentos de los que están contrarios a la modificación en estos momentos acá, ¿cuál es el problema de modificarla si la propia Constitución establece el procedimiento para hacerlo? No, evidentemente, vuelvo a decir que cada sociedad es dueña de sus actos y de sus decisiones. La Comisión de Venecia es una comisión que elabora informes que son puramente consultivos, es un órgano que se define como consultivo, es decir, esta es la valoración, esta es la experiencia que nosotros aportamos para que el que quiera aprovecharla aproveche, y puede ser correcta o no, porque cada sociedad tiene sus características propias. Concretamente, en el tema que usted me dice, ahora lo que
sobre todo lo que estos días suscita mayor interés y en lo que se va a centrar la actividad de esta tarde es en un documento que no es, claro, estamos hablando aquí y ahora en el contexto complicado de aquí y ahora, pero es un documento que se aprobó ya en marzo del año pasado, el año 18, y que descansa no solo en la experiencia de países latinoamericanos como Bolivia, Nicaragua, Ecuador, etcétera, que han tenido procedimientos, digamos, de ampliación de los límites temporales del poder, sino también de países europeos o centroasiáticos como Bielorrusia, Azerbaiyán o Kirguistán, que han tenido reformas, que teniendo sistemas presidencialistas han tenido ya hace 15, 20 años reformas que afectaban a la limitación temporal del poder, sobre todo de los presidentes de la República. Y en ese sentido, lo que este informe lo que viene a establecer es una serie de criterios que dice, bueno, pues vamos a ver, las circunstancias en que se dan esas reformas son importantes, es decir, se dice, se responde. La Comisión elabora ese documento en respuesta a una solicitud que hace el secretario general de la Organización de Estados Americanos. Y la Comisión de Venecia no trabaja porque alguien se levanta una mañana y dice voy a hacer un informe sobre esto, sino que en este caso la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos pregunta, vamos a ver, ¿nos pueden hacer un informe para resolver estos asuntos? Y plantea 4 cuestiones. Dice, vamos a ver, reformar, ampliar los límites temporales del poder de los presidentes vulnera los derechos del presidente al que no se le deja presentar, vulnera los derechos de los votantes, cómo debería hacerse o cuál es la mejor forma de hacer. Y entonces la comisión lo que hace es, de acuerdo con esa naturaleza, digamos, estudiosa de analizar experiencias, analiza 58 casos distintos de regímenes del mundo, de todos los continentes que tienen sistemas presidenciales, ve que hay modelos distintos, es decir, que en principio no hay una regla, es que tiene que ser así, lo mejor es esto. Estados Unidos establece una regla, México establece que no puede haber ningún tipo de reelección, hay países en los que no hay límite. En la comisión tienen ustedes, digamos, algunas conclusiones, alguna recomendación de un modelo específico. Sí, la comisión al final, el informe establece varias cosas. Primero, respondiendo a las preguntas concretas que le hacen, dice, primero, se vulnera el derecho de un presidente o de un ciudadano que es presidente si se le niega la capacidad de reelección, que es una cuestión que ha planteado, por ejemplo, la Corte Constitucional Plurinacional Boliviana, ¿no? Y la respuesta de la comisión es tajante, no se vulnera un derecho, no hay un derecho, digamos, y eso creo que es una cosa que es fácil de entender pensando en cualquier otro ejemplo. Es decir, los ciudadanos tenemos derechos, las autoridades tienen facultades de actuar y deberes y responsabilidades. Por poner otro ejemplo, el guardia de circulación puede tener, naturalmente tiene el derecho a regalar lo que quiera, pero no puede perdonarle las multas a su familia, porque su obligación es, en la medida en que actúa como autoridad, tiene la obligación de responder a las normas que le dan esa autoridad. Por lo tanto, no es que no tenga derecho a actuar como un ciudadano libre, es que en la medida en que ha optado a una posición de autoridad, eso limita sus derechos. Y eso mismo se puede decir, bueno, es la Constitución la que fija las reglas en las cuales se limita temporalmente el poder. Podría ocurrir que no hubiera ningún límite, podría ocurrir que la reelección continua fuera posible, puede ocurrir que sea absoluta la limitación. Bueno, eso cada sociedad tiene que decidirlo. Y respondiendo a la cuestión de cómo se puede hacer, digamos que muy en línea con muchos otros informes sobre materias electorales, etcétera, que ha hecho la Comisión, y incluso sobre reformas a la Constitución, lo que dice es que la Constitución, que es el documento, es el instrumento que plasma el acuerdo social para organizar políticamente una comunidad que establece las fuentes de la autoridad, que establece los límites de la autoridad. La Constitución se puede modificar naturalmente con escrupuloso respeto a los procedimientos que establece, con un amplio y sosegado debate social y buscando siempre el máximo acuerdo, porque al final la Constitución no es una ley más, no es una norma que hoy aprueba, hoy mañana cambio, no es el límite de velocidad, que hoy se puede fijar a una velocidad y mañana puede fijarse a otra distinta. Es el documento, como decía antes, que plasma el acuerdo básico de la sociedad para
someterse a unas reglas, para someterse a un poder y para aceptar la legitimidad del poder. Todas aquellas reformas que afectan a elementos centrales, que se hacen de manera precipitada, que se hacen sin diálogo, que no buscan o no hacen un esfuerzo por lo menos de buscar pues un acuerdo básico, debilitan al final la base de la legitimidad del poder. Si los ciudadanos consideran que la autoridad puede cambiar en cuanto tenga la mayoría, puede cambiar las reglas, el día de mañana si cambia la mayoría puede cambiarlas, y al final la Constitución deja de ser un instrumento de todos para convertirse en un instrumento manejable por cada parte, cada mayoría que se va sustituyendo, y eso debilita las bases de la convivencia. Esa es un poco la doctrina muy general que digamos que no es solo de la Comisión de Venecia, eso es la tesis básica del constitucionalismo, insisto, partiendo siempre de que la Constitución es un instrumento, una técnica de libertad que se basa en recoger en los acuerdos básicos de una sociedad determinada. Bueno, yo soy legislador y lo estoy escuchando a ustedes con mucho detenimiento sobre esta preocupación y esta institución que se llama la Comisión de Venecia, que surge después de una gran guerra, la mayor guerra en la historia de la humanidad, la más impactante, la Guerra Fría. Sin embargo, yo pienso que la Constitución como un pacto político puede ser débil o puede ser fuerte, estable o inestable, en función de cómo la clase dominante de los países sean. O sea, yo pienso que lo que está reflejando la Constitución Dominicana es que hay una clase dominante, una composición de poderes que todavía aquí no sabe lo que quiere a largo plazo. No sabe lo que quiere a largo plazo, esa misma clase dominante la que financia campañas al margen de la ley, hace acuerdos de aposento al margen de la ley, y todas esas marginalidades fácticas debilitan la Constitución. Y a mí me interesa mucho este concepto de Convención de Venecia, y quería darles el siguiente dato a ustedes para ver cómo lo ven desde el punto de vista de la Convención de Venecia. Me llama la atención que la Constitución se defiende en aspectos muy específicos y en coyuntura muy específica, pero no hay un cuidado permanente de la Constitución. Por ejemplo, le voy a leer este informe del periódico Listín Diario, uno de los periódicos más viejos de la República Dominicana. Este informe está firmado por Ámbar Méndez, 28 de julio del 2017. Escuchen, 250 personas mueren cada año en República Dominicana en intercambio de disparos. 250 por año. Pero resulta que la Constitución Dominicana en su artículo 37 dice que no podrá establecerse bajo ninguna modalidad la pena de muerte. Incluso dice la Constitución Dominicana que se concibe la vida desde la concepción, la vida se respeta, desde la unión del cigoto, del esperma con el óvulo. Y aquí se matan 250 personas en intercambio de disparos. ¿Usted sabe qué? Ninguno se procesa en la justicia. Ninguno del Ministerio Público lo lleva ante un juez para determinar si fue un intercambio real. Es la misma policía que lo archiva. Entonces, yo no tengo problema en que se defienda, veo que el argumento es muy válido frente a la coyuntura electoral, pero ¿por qué nosotros no atacamos esto también? Y solamente nos interesan las violaciones electorales a la Constitución y no nos interesan las violaciones a los derechos fundamentales de la vida. ¿No incluye la Convención de Venecia estos capítulos? Discúlpame, La Luz, porque tú has puesto un tema que a mí particularmente... Él está haciendo una denuncia ante la Comisión de Venecia. Desde 250 legislador, por año aquí en este país. Recuerda que él es legislador, es decir, eso lo puede plantear en el Congreso para que se pida una investigación. Ese es un tema, es una querella que yo particularmente en mi visión del derecho constitucional tengo con la clase política. Aquí en el 2010 hubo una reforma constitucional que representó un salto cualitativo en términos históricos con el paso del Estado liberal de derecho al Estado social de derecho. Aún entre abogados y congresistas hablamos de esas cláusulas de Estado social y democrático de derecho, pero lo decimos como una especie de ejercicio retórico
sin tener conciencia de lo que significa haber llegado al estadio del Estado social 60 o 70 años después que Europa llegó justamente a ese Estado social. Y la diferencia básica entre el Estado liberal de derecho y el Estado social es que ese Estado liberal estuvo centrado en eso que tú hablas, en la relación entre los poderes públicos, en la relación de los pesos y contrapesos, la división de poderes. Ese es el tema. En el Estado social que llegamos en el 2010, el tema es los derechos fundamentales. Sí, los derechos fundamentales, derecho a la seguridad social, a la vivienda digna, a la educación de calidad, derecho a la vida, pasan al centro del pensamiento constitucional. Hasta de habeas data se habla en la Constitución. El tema de todo esto está en que la clase política dominicana no ha hecho conciencia de esto. Y la económica. Y entonces, en esencia, lo que viven es en estos artificios de reforma constitucional para prolongarse en el poder. Discúlpame que... Igual que esa misma del 2010, que se hizo también para eso. Sí, pero hay una diferencia entre las dos. Sí, hay una diferencia subyace el tema, Julio, porque esa agregó muchas otras cosas a las que tú has planteado, pero el móvil de esa reforma, todo el mundo sabe que era que un presidente que concluía y ya no podía volver, quería habilitarse, y entonces le hizo muchísimas concesiones a la sociedad importantes, pero de paso modificó la Constitución para beneficiarse de ella en el futuro. Subyace el tema del modelo de presidencialismo, como en todas nuestras reformas constitucionales, sí. Pero hay que decir dos cosas respecto de ello. La primera es que el tema del modelo de presidencialismo fue el resultado de un pacto entre la clase política, no fue un ejercicio de imposición ni de violencia política ni económica. Es decir, ahí hubo un pacto entre el Partido Revolucionario Dominicano, entre el señor Miguel Vargas, famoso pacto de las corbatas azules. Sí. ¿Sí? Y un pacto público. Y lo segundo es que esa reforma constitucional no es solamente cambio de modelo de presidencialismo, como pasó en el 15 y como se pretende hacer ahora. Esa reforma constitucional, y el doctor Sánchez Navarro hizo un comentario en 2 volúmenes que produjo el hoy magistrado del Tribunal Constitucional Español, González Trevijano, y su comentario a la Constitución Dominicana también. Esa reforma constitucional tiene el mérito de haber definido una nueva constitución sin constituyente. Pero es una constitución totalmente nueva. Es una constitución que pasó de 100 y pico de artículos, sí, a 270 artículos. Pero en el debate actual no debemos obviar que modificó los límites del poder. Pero ¿Qué es lo que se está debatiendo ahora, básicamente? Es decir, que esa constitución a un presidente que ya tenía sus poderes, la posibilidad de volver a ser presidente, le quitó ese impedimento y por eso puede volver a ser presidente. Es decir, que estamos haciendo lo que todos los presidentes dominicanos han hecho en la historia dominicana. Pero yo creo que es importante precisar, no los límites al poder, porque el presidente Fernández no se religió. No, y cuando se planteó todo aquel problema de si le tocaba por lo del 2010... No me refiero a los límites del poder, me refiero al hecho... El modelo de presidencialismo lo cambió, claro. Claro que lo cambió. Es decir, lo mismo que Danilo está buscando. Que no es solo, lo mismo. Que no es solo la Lo que el presidente Medina está buscando es prolongar su permanencia en el poder de manera consecutiva, continua. Ok, te voy a hacer una Entonces, ahí se hay problema de límites al ejercicio del poder. En una entrevista que le hizo un diario y se buscara lo mismo que buscó Leonel. Si se limitara lo mismo que buscó Leonel, ¿qué pasaría? Mira qué es lo que pasa. Y recientemente, cuando el presidente Uribe intentó una reforma constitucional, el Tribunal Constitucional colombiano, la Corte Constitucional de Colombia, que es la corte más prestigiosa de América Latina, porque ha sabido abrevar muy bien en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, produjo una sentencia de principio sobre el presidencialismo latinoamericano. ¿Qué es lo que dice esa sentencia? Se somete el recurso por el tema del mecanismo, esto que discuten, que si la Constitución no prevé un mecanismo para su reforma, que si se cumple, que si meramente... Un presidente súper popular. Que si el tema formal, ¿verdad? Entonces, estos jueces constitucionales se abocan a los principios fundamentales del sistema democrático. ¿Y qué es lo que dice? Dice, bueno, es que cuando un presidente se prolonga más de 2 periodos en el ejercicio del poder, el sistema político ya no tiende a ser
democracia republicana, sino una especie de monarquía republicana. La presencia ilimitada, sin límites, del presidente de la República plantea una situación de desigualdad, pero no respecto del presidente, sino de desigualdad respecto a sus competidores, de ciudadanos que son sometidos a presión por tener dependencia económica del Estado. Y si Danilo buscara la habilitación, no la reelección. No la reelección. El caso del doctor Fernández. Mira, lo deseable en República Dominicana es que nosotros definamos este tema tan controvertido de la permanencia en el poder en la República Dominicana de una forma permanente. Por una razón. Esta crisis institucional que está viviendo el país hoy día tiene una causa, y es una gran falencia de honorabilidad de la clase política. Falta honor para cumplir los pactos sociales. Decía el doctor, hacía alusión al tema de qué es la Constitución, como un instrumento de consenso, como un instrumento, digamos, que es el producto de un ejercicio dialogante, porque al fin y al cabo la democracia es un ejercicio de diálogo, no de imposición. Y esa pregunta que hacía el doctor Sánchez Navarro es la misma pregunta que se hizo Ferdinand Lassalle, un constitucionalista alemán, en un pequeño opúsculo llamado ¿qué es la Constitución? Y él decía, bueno, ¿o quiénes determinan la Constitución? Él decía, bueno, los empresarios, las iglesias, los trabajadores, los medios de comunicación, lo que llamamos aquí las fuerzas vivas del país. Cuando las constituciones son el producto del consenso entre esas fuerzas vivas, son constituciones normativas. Si no obedecen ese criterio, si son el producto de la imposición de un sector sobre otro, entonces a eso es que se le llama constitución pedazo de papel. Sí, en fin, el Estado... no me ha respondido la pregunta de los 200... Discúlpame la interrupción, no, está bien. Quise hacer la precisión Lo sobre que el tema. quiero decir es que si a la Convención de Venecia nada más no le interesa, o le interesa algún tema más allá, tema constitucional, más allá del tema electoral, los intercambios de disparos que en la República Dominicana se dan como bueno y válido y que no se judicializan, ¿no debería ser motivo de preocupación también para ustedes? Vamos a ver, naturalmente, y perdónenme, yo no, cuando ustedes hacen una discusión de política interna, yo simplemente me retiro, sí, porque eso entiendo que, insisto, que cada pueblo tiene derecho a establecer sus reglas básicas, que es lo esencial también del constitucionalismo. Usted lo que me preguntaba es si en una sociedad hay cosas que funcionan mejor. Vamos a ver, primero, la Comisión de Venecia, y no es una denuncia ante la Comisión de Venecia, yo soy un exmiembro de la Comisión de Venecia, trabajo con ellos en ciertas cosas, pero naturalmente no puedo arrogarme ninguna representación de ese órgano al que, vamos, el que tengo el honor de haber estado. Lo que digo es que si hablamos sobre las reglas del matrimonio, hay matrimonios que funcionan bien y matrimonios que funcionan mal. Entonces al legislador le puede corresponder fijar los derechos y deberes de los cónyuges, y luego si en una pareja pues hay problemas, no es problema del legislador. Lo que puede haber el legislador es resolver las vías por las que haya, si hay que acudir a los jueces, pero es problema de las personas y de las sociedades. La Comisión de Venecia, como decía, ha hecho más de 800 informes en los 30 años casi de existencia, y que afectan a derechos y libertades, que afectan a instituciones, por supuesto, mucho más de lo electoral, aunque el campo electoral es un campo que se ha desarrollado especialmente, pero por ejemplo el Estado de Derecho, por ejemplo las relaciones entre oposición y mayoría, que han aprobado la semana pasada un informe en la última sesión plenaria, que fue la semana pasada, sobre derecho a libertad de expresión, estándares de derecho, es decir, lo que hay, sí, pero es como siempre, lo que no, naturalmente, y por supuesto, vamos a ver, estamos hablando, y usted me dice, la República Dominicana no es miembro de la Comisión de Venecia, ni que yo sepa ha tenido nunca ninguna relación formal con ella. Por lo tanto, sería evidentemente presuntuoso por parte de alguien a quien nadie ha llamado meterse en asuntos de la sociedad
que es libre para Pero no le llama a usted la atención que en la República Dominicana haya una preocupación nacional por una modificación constitucional coyuntural y que a nadie le preocupe que se maten 250 personas al año al margen de la ley. Entiendo que eso es una preocupación que tendrán que tener los dominicanos, las autoridades dominicanas, las instituciones dominicanas, las instituciones regionales y aquellas instituciones de las que la República Dominicana forme parte. Vuelvo a decir, las reglas del fútbol no excluyen que haya equipos que jueguen duro y equipos que jueguen de otra manera. ¿Cuándo es la conferencia, Nancy? Para que los que quieran aprovechar esta conferencia con el doctor Ángel Sánchez. Muchas gracias. Esta noche, a las 6 de la tarde, en la Universidad Católica de Santo Domingo, el doctor va a presentar una ponencia sobre los estándares de la Comisión de Venecia sobre presidencialismo y reelección. El ex vicepresidente Rafael Albuquerque. Ahí estará mi querido amigo el obispo Jesús Castro. No sé si estará. El rector de la Universidad Católica. No, porque sí pudiera estar, pero no es una actividad de la universidad, es una actividad del Foro Constitucional, que la universidad ha tenido la gentileza de cedernos este espacio. Entonces estará el ex vicepresidente Rafael Albuquerque, estará la internacionalista y ex embajadora dominicana ante la ONU, Cristina Aguiar, y el ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y vicepresidente del PRM, doctor Franklin García Fermín, quienes harán los comentarios a la conferencia de nuestro panelista invitado. Esta tarde a las 6 en la Universidad Católica. Así es, agradecerte a ti y al staff del programa y a los oyentes siempre la receptividad que tienen. La Santo Domingo. La Universidad Católica de Santo Domingo, sí, la de la Bolívar, para que no haya confusión. Sí. No es la PUCA. No, la Católica de Santo Domingo, la de la Bolívar con alma mater, con Tiradentes. Así es. Cambio y fuera.